Ya estamos de regreso en este tercer debate que llevamos ya del programa En Verano rumbo al plebiscito 2020. Y qué mejor, ¿cierto?, con un día agradable, mi último día en la radio, por temas laborales, personales, no voy a estar la última semana ya, pero un agrado como siempre estar todos los días aquí y agradecer a Gonzalo Bascuñán su presencia, su buena disposición para estar en el programa y debatir lo que hemos llamado, ¿cierto?, este rumbo al plebiscito y todo lo que conlleva en temáticas, digamos, sociales, políticas, etcétera. Y un invitado que cambia su rol en el día de hoy, de conductor también, que hemos hecho este programa, ¿cierto?, desde la segunda semana de enero, don Hernán Ferreira, de profesión abogado, ¿cierto?, militante de la UDI. Así es. Ya, así que, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. ¿Preparados sí, para este debate? Con una linda mañana, así que va a ser un lindo debate, conversación acá. Como de muy buena energía, ¿cierto, Hernán? Sí, claro. Sí, estamos listos para confrontar ideas. Me parece muy bien. Bien, importante conocer, saber, primero, Gonzalo Bascuñán, ¿vive el verano magallánico? ¿De qué manera vive el verano magallánico, Gonzalo? Entre el trabajo y el esparcimiento, el descanso, así que muy dedicado a la labor política. ¿Sí? Perfecto. Sí, tanto interno del partido como con el conglomerado con el cual resultamos ser más afines. Y bueno, de cara también al plebiscito, me parece muy importante que los medios de comunicación coloquen estos temas en debate, así que felicitaciones por eso, Vilma. Me parece que es importante ir aglutinando ideas, porque finalmente se van a manifestar ante la primera pregunta del plebiscito por una nueva constitución en un apruebo o rechazo. Exacto. Entonces, desde si se consigue, como tengo la expectativa de que el apruebo se imponga en esa oportunidad, se abre un proceso. Se inicia un proceso en el 26 de abril. Claro, y eso que sí. Han sido y también temas importantes que las personas que nos interesan, ¿cierto?, que el ciudadana se informe para que vaya y vote y tome la mejor opción hoy día. Hernán, sí. ¿Cómo vive el verano magallánico, don Hernán Ferreira? Me ha tocado harto ir a la radio y a la televisión, fíjate. Ya. hemos estado acá, también hemos trabajado también fin de semana tratando de salir, aprovechando estos días espectaculares, un par de días en la playa, sí. ¿Cierto? También hemos salido con la familia, así que bien, ha sido la verdad que descubrir, digamos, aunque lo hemos visto, pero el invierno es tan largo el invierno, que cuando llega el verano y llega el sol, uno lo disfruta doblemente, que cuando está en el norte se disfruta, pero acá se disfruta doblemente, porque sabe que este tiempo es corto, breve, y hay que disfrutarlo al máximo. Entonces, feliz por esta región, por las maravillas que tiene. Qué bueno. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno entonces al tema. Gonzalo, 3 minutos. ¿Apruebo o rechazo? ¿Cuál es opción o abstenerse de este plebiscito del 26 de abril? Bueno, ya lo decía anteriormente, o sea, pero, con mayúscula, apruebo. Exacto, ya, perfecto. Apruebo, ¿Por qué estás por el apruebo, Gonzalo? Bueno, son varias razones que seguramente iremos desarrollando a lo largo de la conversación, pero bueno, la primera es que yo creo que las urgencias sociales que ha planteado la ciudadanía, lo primero, ha puesto este tema en discusión, y la ciudadanía en esa movilización también se percata de que hay ciertas condiciones estructurales en Chile que están de alguna manera diseñadas por y amparadas por la Constitución actual, que impiden la profundización de un proceso democrático mayor en Chile. Y ese proceso democrático también tiene que ver con el alcance de los derechos más sustantivos, como de vivienda, salud, educación, porque la Constitución actual garantiza la libertad, básicamente, de elegir entre un sistema u otro. Y siempre ha estado, a lo largo de estos años de democracia, esta tensión de si el Estado debe ser más grande o más pequeño, y la verdad es que hemos logrado
lamentablemente precarizar los sistemas públicos de atención. Entonces, ¿qué es lo que consagra esta Constitución a mi juicio? Un modelo en el cual las personas tienen derecho a elegir, pero eso está extremadamente marcado por su capacidad económica de optar a un bien y servicio. Y los sistemas públicos van cayendo en una suerte de abandono que hoy día la ciudadanía nos ha dicho, oiga, esto hay que enfrentarlo y resolverlo, y con una decidida actitud y voluntad de transformación. Y hay otra que también es muy central como razón, que es una legitimidad de origen en la actual Constitución. Una legitimidad que en su momento, en condiciones muy excepcionales del país, de hecho no había democracia, por lo tanto no había ninguna garantía democrática como sí la hay actualmente, donde las instituciones, los poderes del Estado no están concentrados en unas poquitas manos, sino que están distribuidos. Bueno, plantea justamente un orden institucional que yo diría en respuesta al auge popular que tuvo hasta el gobierno de Salvador Allende. Entonces ahí hay por así decirlo, una contrarrevolución a ese proceso histórico que llevó en democracia a la posibilidad de un socialismo, y la dictadura militar, bueno, planteó un esquema muy distinto, y bajo esas condiciones logró, comillas, aprobar una constitución sin ninguna garantía democrática. Perfecto. Hernán, ya, bueno, sí, yo creo que todos conocen cuál es tu opción. Tú vas por el rechazo. Sí. No sé si quieres rebatir o quieres plantear directamente, justificar por qué estás por el rechazo. Sí, un poco ambas cosas en el poco tiempo. A ver, creo que para nadie es un misterio, ¿cierto? Porque es cosa de verlo, sentirlo y verlo todos los días, que Chile desde el año fin de los 80 y hasta el día de hoy ha avanzado económicamente de una manera increíble. O sea, la reducción de la pobreza, de sacar a millones de personas de la actividad de pobreza, ha sido por obra y gracia, ¿cierto?, de los gobiernos, de la concertación. O sea, por ejemplo, el partido de Está Gonzalo ha sido parte, ¿cierto?, de este progreso, ¿cierto? Por eso extraña también que ahora, ¿cierto?, quema todo lo que antes adoraba, y ahora, ¿cierto?, dice, no, esto 30 años malos. Extraño, no lo dijiste tú, pero lo dicen, no lo dice ahora, pero lo han dicho los partidos de la concertación, o la mayoría. Extraño, porque fueron estos partidos, ¿cierto?, los que se sentían orgullosos de la obra realizada, de sacar a la gente de la pobreza, de la educación, ¿cierto?, de los niveles de educación que se ha logrado en Chile, comparable con otros países de Sudamérica, incluso a nivel mundial. Por tanto, hoy día es extraño, digamos, que nos digan, mira, en realidad en 30 años no se hizo nada, o en 30 años fue todo malo. En 30 años malos pasó esto, este otro. Han sido los mejores 30 años del país. Así lo decían siempre. Además, los propios gobiernos de la concertación. Los mejores años de la historia de Chile, decían, han sido bajo nuestros gobiernos. Y resulta que ahora resulta que está malo ahora. Resulta que la Constitución ahora no es una camisa de fuerza. Cuando la usaron, la que te usaron, ¿cierto? La legitimidad de origen, incluso que dice muy bien, garantía, el 80 no había garantía democrática, a partir de los 90 había garantía democrática, y se cambió la Constitución. Uno va al sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional y busca Constitución Política, háganlo, y dice fecha de promulgación 17 de septiembre de 2005, no dice el año 80. El 81 dice 17 de septiembre del año 2005, cuando Ricardo Lagos, en un acto solemne, ¿cierto?, declara que por fin Chile tiene una constitución democrática. Lo dice Ricardo Lagos, con todos los partidos de izquierda detrás de la concertación, todos, no se restó ninguno. Chile por fin tiene una constitución democrática. Ahora nos dicen, no, es que en realidad no era tan democrático, no, es que en realidad empiezan los peros. Y es por eso que a los políticos no se les cree, porque dicen algo solemnemente, ¿cierto?, casi en un congreso pleno, y después, un poquito años después, dicen, no, en realidad no quisimos decir lo que quisimos decir, en realidad estábamos obligados a hacerlo. Poco creíble. Por tanto, esta es una constitución que ha traído progreso, que falta, pero falta muchísimo, ¿cierto?
falta que los gobiernos, efectivamente, que sean electos, se preocupen más de las personas, que los congresistas se preocupen más de las personas. Hemos hablado tanto acá, ¿cierto?, que tiene que estar de cara a las personas, bajándose sueldos, privilegios, etcétera. Pero esto se puede hacer con esta Constitución. Siempre pongo un ejemplo, en materia educacional, ¿qué hizo el gobierno pasado? ¿Cierto? Sacó el lucro de la educación. ¿Cambió la Constitución? ¿No la cambió? No la cambió. Y dijo, mira, es que resulta que el que puede pagar, paga educación. Y saca el lucro de la educación sin cambiar la Constitución, sin un ápice. Antes ya se había cambiado la LOCE, ¿cierto?, una Ley Orgánica Constitucional de Educación, en democracia, con esta Constitución, y se cambió a la LEGE, ¿cierto?, la Ley General de Educación. O sea, todo esto bajo esta Constitución que requiere ajuste. Nosotros lo que estamos por rechazo no hemos dicho que el 27 de diciembre no vamos a quedar exactamente igual con esta Constitución. Se han hecho tantas reformas que podemos seguir haciendo reformas perfectamente, pero que esta Constitución ha traído paz y progreso a este país ha sido indudable. Gonzalo, ¿quieres rebatir algo allí de lo que plantea? Sí, bueno, es importante que para una generación quizás como la de Ricardo Lagos haya sido un momento excesivamente entusiasta aquel donde plantea como las modificaciones a la Constitución del 80 como una Constitución democrática. Yo la verdad creo que, y soy parte de otra generación ya de políticos que vemos un tema ya no marcado simplemente por la pobreza, Hernán. Yo creo que el modelo está siendo tan radicalmente cruento que divide la población entre incluidos al sistema o integrados al sistema de consumo, y algunos muy precariamente, y otros derechamente excluidos, ¿sí? El carácter que consagra la Constitución a partir de estas libertades ha sido inmodificable, ¿sí? O sea, todavía persisten, a pesar de, digamos, como tú lo quieres ver desde el 2005, los cambios constitucionales, todavía persisten amarras muy importantes, y tú lo sabes, que están por los quórum, por ejemplo, para modificar leyes, las mismas LOCE, si no me equivoco son 4/7, las LOCE, que son 18 en la Constitución, pero además los 3/5, ¿sí?, o los 2/3 cuando se quiere hacer reformas constitucionales mucho más profundas, por ejemplo, acerca de la propiedad del agua y el bien de uso público del agua, solo por darte un ejemplo. Y en eso la derecha ha sido particularmente opositora a generar esos cambios. Entonces yo dudo esta buena voluntad de querer seguir haciendo reformas a una Constitución que, dicho sea de paso, ya la misma ciudadanía ha puesto, y la misma UDI, ¿cierto?, firmó el acuerdo para una nueva Constitución el 15 de noviembre. Entonces cuesta también, a propósito de lo que tú decías, de los políticos, porque esta es la generación de partidos que a ti te toca estar, que firma un acuerdo y luego aparece una voltereta y ya no están por ese acuerdo, por esa nueva Constitución. Cuando yo creo que lo que hay que transmitirle a la ciudadanía es que tiene toda la libertad, toda la capacidad para decidir cómo quiere diseñar también su nuevo pacto de convivencia social, porque hoy día la ciudadanía sabe dónde le aprieta el zapato y sabrá decir también qué es lo que quiere, qué aspiraciones tiene, y eso se debe traducir en una nueva Constitución que nos dé garantía a todos de pluralidad, de democracia, de integración, pero donde no estén, digamos, estas amarras que han estado durante todo este tiempo cooptando las posibilidades de una mayor democracia. Porque se habla mucho también, y la gente lo ha oído, de la hoja en blanco. La hoja en blanco significa que tú y yo vamos a acordar lo que vamos a poner acá. A partir de cero. Exactamente, pero un partir de cero no es un partir sin historia, sin conocimiento, sin principios. Los partidos sustentamos principios, valores que vamos a querer colocar también en la Constitución. Entonces, tú y yo vamos a ponernos de acuerdo en eso, ¿sí? No es que aquí va a haber una cosa impensada, algo que salga incluso de nuestra tradición democrática.
¿sí? Okay. Pero lo que no va a ocurrir, y con esto termino, lo que no va a ocurrir es que, como ha sido hasta ahora, que la Constitución escrita requiere esos 2/3. Por lo tanto, siempre 1/3 ha sido un elemento, una piedra de tope para los cambios más profundos en Chile. Mira, perfecto. Hernán. Rapidito, cuando se habla, por ejemplo, del Estado, ¿cierto? Que el Estado no interviene, etcétera, etcétera. Yo le digo a la gente, cuando se le da más poder al Estado, se le da más poder a los políticos. Hoy día la gente es crítica, tremendamente crítica, y somos, diría yo, ¿cierto? Porque también me incluyo. Yo me defino como un político amateur, no vivo de la política, y por tanto, ¿cierto? Esto a mí no me llega desde ese punto de vista, digamos. Tremendamente críticos. Y cuando tú tienes un Estado más fuerte, le vas a dar necesariamente más poder a los políticos. Porque cuando tú creas una empresa pública, cuando creas un servicio público, ¿qué estás haciendo? Sabemos que tal diputado, tal seremi, tal esto, ¿qué hace? Lleva a sus amigos, lleva a sus correligionarios, se le da más poder a los políticos. ¿Ah? Y lo que la gente quiere es menos poder a los políticos. De hecho, se le quieren bajar ciertos privilegios, porque quieren menos poder a los políticos. Que la gente tenga más poder. Y cuando tú haces un Estado más grande, necesariamente tiene más poder. Y eso hay que evitarlo, ¿cierto? Todos los países socialistas totalitarios, de cualquier signo en realidad, totalitario de izquierda o derecha, siempre el Estado es grande. Siempre el Estado es grande. ¿Por qué el Estado es grande? Porque tiene que controlar. ¿Ah? Porque cuando tenemos un privado que se corrompe, se le puede sancionar, fíjate. ¿Ah? Que se puede cambiar las leyes, se cambian las leyes, se le sanciona, se le mete a la cárcel. Hay que hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando el Estado, el que se corrompe? ¿Qué poder tenemos nosotros, un ciudadano, frente a un Estado que se corrompe? Ninguno. Frente a un privado sí lo tenemos. Porque podemos ir al Estado haciendo, ¿sabe?, a tribunales. Pero cuando tenemos un Estado que se corrompe, cuando tenemos políticos que se corrompen, estamos perdidos. No tenemos a quién recurrir. Por eso es que uno tiene que tener un Estado eficiente, pero el sector privado tiene que ser vigoroso. Porque si hay problemas, ahí estará el Estado para fiscalizar. ¿Que ha fallado la fiscalización? Ha fallado. Ahora, respecto de la hoja en blanco, claro, porque hoy día todo se pone en cuestión, se parte de cero, todo se pone en cuestión. Tú hablas de las libertades, tenemos la libertad de culto, la libertad de desplazamiento, la libertad de emprender, tenemos tantos, ¿cierto? Eso hay que tirarlo a la basura, hay que repensar, hay que repensar el derecho a la vida, hay que repensar el derecho a la libertad personal, hay que repensar el derecho a culto, ¿ah? En fin, el derecho a la sindicalización, hay que repensar esas cosas, ¿cierto? Si eso está, ¿cierto? Por ejemplo, tú hablas también de los derechos y de los quórum. Empresas públicas, se requiere quórum calificado, empresa pública. Y es mayoría absoluta de senadores y diputados en ejercicio. Simplemente, mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio. Se han enviado proyectos de ley para estos efectos, se ha discutido. Y cuando los políticos del Congreso se quieren poner de acuerdo, ¿acaso no se ponen de acuerdo en 24 o 48 horas? ¿Es posible ponerse de acuerdo? Ha faltado voluntad de los políticos de ponerse de acuerdo. Y eso ha sido cierto. Ahí, disculpa, Hernán, Gonzalo, igual un poco, digamos, para generar un poco más de debate, ¿cierto? Hoy día la ciudadanía los tiene desacreditados a todos. No sé si a todos, bueno, en gran parte. Sí. Ya las militancias, los simpatizantes, ¿cierto?, de X partido, van a seguir prestando y brindando el apoyo. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía en general y qué piensan ustedes desde sus partidos políticos, desde lo personal, desde las funas sociales que existen hoy día, ¿cierto?, en términos de que ya no existe credibilidad? Ni en los parlamentarios, ni en los partidos políticos. Hemos visto y hemos buscado también información en términos de que se han estado retirando muchos militantes de varios partidos políticos de ambos lados, ya. Pero ¿qué respuesta se le da a la ciudadanía cuando hoy día no hay credibilidad? No tenemos representatividad, ni en quién confiar, ni en quién decir, sí, yo te apoyo porque creo en ti. Pero creímos muchas veces en muchas personas y se corrompieron igual. Hicieron mal las cosas también. Y muchos podrán decir, son seres humanos, personas, nos equivocamos, etcétera, pero en el servicio público, en lo que tiene que ver con la problemática social que vivimos todo el día a día, ¿cómo damos respuesta frente a eso? Cuando ya no hay credibilidad en este país y seguimos estando en la crisis y vamos a seguir estando en la crisis mientras no tengamos quizás un nuevo parlamento, nuevos representantes, nuevos mecanismos
de discusión y donde la ciudadanía sea arte y parte de todo esto. Gonzalo, no sé qué puedes decirnos, 2 minutos. Sí, mira, bueno, yo pienso que esto es un proceso y no me atrevería a ser tan categórico como tú de que no existe. Yo creo que hay una sensación de muy baja credibilidad, ¿ya? O sea, siempre van a haber un porcentaje. Porque creo que seguidores. también de la esperanza se puede vivir. Si uno creyera que no podemos cambiar, por una parte, el clima político, si no podemos, de alguna manera, regenerar un tejido de actores políticos que lleven adelante e impulsen estos cambios que la ciudadanía está demandando con mucha fuerza, que se mantiene movilizada y muy atenta a los debates que se están produciendo. Lamentablemente, algo que afecta a tu partido, Hernán, la denuncia en torno a Gustavo Asbun por coima en el MOB de la Araucanía, fundamentalmente. Bueno, ahí los partidos tienen y todos los partidos tenemos una oportunidad enorme de ir hasta el fondo del asunto y remover esa estructura y separar a los militantes que pudiesen estar comprometidos con casos de corrupción. Eso es una tarea que tienen los partidos políticos. Nosotros, una de las maneras de poder hacerlo es tomar estos tribunales de ética, sancionar a esos militantes, expulsarlos si es preciso, pero devolver justamente a la ciudadanía una impronta categórica de la corrupción es inaceptable en el sector público. Y un Estado fuerte, un Estado moderno, no tiene por qué ser corrupto. ¿Por qué no? No tiene por qué serlo en principio, pero tú lo has dicho, son personas que actúan y transforman, y hay también, yo veo cierto interés de decir, Estado grande, corrupto. La historia puede mostrar casos así o casos así, pero este Estado, que es pequeño, que es neoliberal, que está sustentado por esta Constitución, es muy corrupto. Y está dicho por toda la gente. Mira. Entonces, frente a ese hecho, tú dices, la ley de pesca altamente cuestionada, el financiamiento a la política por la empresa Soquimich, que salpicó a todos los sectores. Bueno, eso tiene que terminar, absolutamente. Y por eso hay una nueva ley de partidos políticos, un financiamiento mucho más acucioso y transparente de la actividad política. Pero esas son, en el fondo, yayas por las cuales también estamos en esta situación. Perfecto. En la que estamos. Gonzalo, sí. Hernán, los 2 minutos sí, antes de irnos a muy interesante, porque Gonzalo, tú dices, Estado muy corrupto. Este es un Estado muy corrupto. Resulta que ustedes han gobernado 24 años. O sea, ustedes han gobernado el Estado. O sea, el Partido Radical, el Partido Socialista, hasta el Partido Comunista ha gobernado este Estado. Bueno, tú tienes la respuesta, parece. Está muy corrupto. Segundo, si alguien yo siempre fui partidario, lo he dicho también, que lo ideal hubiese sido, y todavía creo que todavía es posible, adelantar elecciones. Creo que lo ideal hubiese sido adelantar elecciones generales del Senado, Cámara de Diputados y de Presidencia de la República, ¿cierto? Con prohibición de reelección de los actuales diputados y senadores, para renovar los políticos. Creo que hubiese sido lo ideal, creo que todavía se puede hacer, y la ciudadanía también lo exige eso, digamos. Pero bueno, ojalá que se dé, es difícil. Y otra forma que creo que cuando la gente vote rechazo el día de mañana, también va a estar rechazando a esos políticos que, ¿cierto?, nos metieron en este problema. Porque ¿qué va a pasar el día 26 de abril de la noche cuando la papeleta digan rechazo mayoritariamente? Esos políticos van a quedar desacreditados, más de lo que están. Van a quedar a contramano, a decir, diablo, nosotros le dimos una solución y no la aceptaron. Los vamos a obligar moralmente a ir. ¿Y si es aprueba? Vamos a seguir con los mismos políticos. Ese es el problema. Vamos a seguir con los mismos políticos. Y lo vamos a tener 2 años más. Ahí no quedan desacreditados los del rechazo. Por supuesto, porque como los políticos fueron de la idea, le vamos a decir, no, chao, rechazo, ¿cierto? A su idea. O sea que la idea del rechazo es rechazar a la clase política. Hay muchas, hay muchas razones. Muchas razones. Al principio de una, ¿cierto? Otra razón es esta. Otra razón es esta, decirle chao a los políticos, ¿cierto? Y solo tendría que decir, ¿sabe? Usted que fue de la idea, cuando la gente pedía soluciones sociales, ¿qué nos dijeron? No, mire, la solución que tenemos es la política. Pues si queremos sociales,
bueno, parece que tenemos, yo acostumbrado a decir, estamos dentro del tiempo. Perfecto, disculpa. Sí. Eso, entonces... termina tu idea. Entonces creo que la solución efectivamente es, para salir de esta crisis, es el rechazo. Nos va a obligar. Pero si eso nos va a dejar en el mismo estado de cosas. Porque los políticos le vamos a decir hasta luego. A ellos le vamos a decir moralmente, a decir, ¿sabes? Hasta luego. ¿Y qué quiere cerrar el Congreso? No, digo, adelantar elecciones. Adelantarlas. Eso debimos haberlo hecho. ¿Y todo eso puede ser? El 19 de octubre. Vamos a seguir en la tercera tanda, en el segundo espacio, debatiendo más ideas y quizás otras temáticas, y hay algunos comentarios también que están enviando algunas personas que nos siguen a través de internet. Así que nos encontramos en el segundo bloque en el programa En Verano rumbo al plebiscito junto a Gonzalo y a Hernán.